Purgatorio en su versión FM a través de la 90.9 en Caché. Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Apenas ayer se cumplieron nuevamente esas conmemoraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 73 años de aquella declaración y como yo siempre comento con varios amigos, aún tengo fresca en la memoria esa fotografía en la que Eleanor Roosevelt aparecía empuñando la última impresión con los 30 artículos de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos en la París de 1948, 3 años después de la Constitución de Naciones Unidas en San Francisco, allá en 1945, y como un corolario de lo que en su momento fueron los conflictos mundiales. Para hablar de este tema sensible y que nunca deja de generar el interés de la ciudadanía y la colectividad, hemos invitado a Billy Navarrete. Él es el encargado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos acá en la ciudad de Guayaquil. Billy, ¿cómo vas? Buen día y bienvenido al Purgatorio. Finalmente pudimos coincidir, ¿no? Un gusto. Sí, muchas gracias, Jorge. En realidad es muy alegre para mí iniciar el día de esta forma y con tan buena introducción que has hecho para hablar de derechos humanos. En realidad, claro, esa imagen de Eleanor Roosevelt mostrando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ayer cumplió 73 años, es icónica en la historia de la humanidad. Solamente imaginémonos que es la primera evidencia de la voluntad universal, independientemente de las culturas, independientemente de los procesos políticos, de las ideologías, de toda particularidad natural en el ser humano, porque una de las consideraciones mayores es su deliberancia, ¿no? La libertad de pensamiento, de creencia y de todo tipo, pero más allá de eso es haber coincidido en un texto por primera vez en la historia, más allá de las religiones, y fíjense lo que significa eso. Y entonces es realmente un gran episodio, creería yo, el más importante de la historia de la humanidad. A esa altura, los que creemos en la defensa de los derechos humanos y lo esencial de esta labor, no solamente quienes estamos vinculados formalmente a una organización, sino como, digamos, propósito individual de derecho ciudadano, independientemente de lo que hagamos, digamos, ¿no? Y lo que ocupa nuestra cotidianidad. Entonces, nos plantea realmente un centro fundamental, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos y un antes y después, definitivamente, Jorge. Sí, y a pesar de que por esos años el mundo estaba en plena pugna, ¿no? En esa guerra fría, si bien habían terminado los conflictos bélicos, se abrió este episodio del conflicto de hielo cuando estábamos en medio de dos bloques, ¿no? El oriental y el occidental. Incluso en la misma Alemania habían dos lados. En Berlín y se constituyó el nefasto telón de acero, como también se conocía el muro de Berlín. Quiero citar, y antes de seguirme poniendo histórico, porque nos podríamos ir de largo, Billy, quiero citar lo que en su momento dijo Eleanor Roosevelt. En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Y yo agrego a esa cita textual, histórica por cierto, ahora que conmemoramos estos 73 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿dónde fueron a parar los derechos de los niños violados? ¿A dónde el derecho del ciudadano que no encuentra seguridad en la calle? Sí, sin duda. ¿Dónde está el derecho del privado de la libertad, que fue asesinado sin haber tenido una sentencia condenatoria ejecutoriada
y sin que eso implique que también podía haber patente de corso para que lo hayan ejecutado. ¿Dónde está el derecho de los grupos vulnerables, de los afiliados que no encuentran medicinas en los hospitales del IES, de los pensionistas que tienen que mendigar su valor mensual? ¿A dónde fue a parar todo eso, Billy? Sí, sí, efectivamente el escenario es realmente bastante adverso, ¿no? A esos principios que en ese entonces, ya digamos 73 años, están materializados en ese documento, ¿no? Que para nada es papel mojado, como podríamos también pensar, es decir, que no vale nada. Todo lo contrario, cuando eh, pasamos ese trago amargo, amarguísimo, que constituyó la Segunda Guerra Mundial para la humanidad entera, donde potencias mundiales altamente tecnificadas como la República Alemana dedicaron todas sus capacidades, incluso intelectuales, científicas, militares, obviamente, a exterminar a otro pueblo, a otros pueblos y a minorías. Cuando vemos un hecho de esa magnitud, cuando vemos a un país poderoso igual lanzar una bomba en medio de una ciudad, en realidad fueron dos bombas atómicas, en medio de una ciudad sin, digamos, tomar conciencia de que en esa ciudad habían personas que no eran parte del conflicto, o sea, eran sociedad civil, no eran ejército que eventualmente podríamos entender que están preparados en una guerra para enfrentarse. Y las guerras van, digamos, a ser expresión de esas contradicciones que llegan a esas manifestaciones extremas de violencia. Pero para eso están, se han construido armas, hay todo un avance científico. Muchos de esos avances científicos incluso han sido luego ciudadanizados, como el Internet, por ejemplo. Entonces, creemos que, digamos, las guerras son parte de la evolución humana, ¿no? Pero ahí hay también normas, hay, digamos, bases para esos enfrentamientos. No es un encuentro entre, digamos, eh, personas bárbaras, ¿no? Ejércitos bárbaros, sino que debería, obviamente, excluir a la población que no es parte de esa contienda, a población que no es parte de esos enfrentamientos no violentos en guerras formales, digamos. Y entonces lo que hay de por medio después de ese trago amargo, como digo, es este instrumento que lo que hace, Jorge, radioescuchas, es ponernos un punto fijo en el horizonte, hacia dónde caminar, hacia dónde dirigir nuestros pasos. Eso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas esas obligaciones a las cuales los estados deben de esforzarse por dirigir su política pública para que estas brechas en cuanto a la realidad y lo, digamos, esperado cada vez sea más angosta en esto. Y obviamente en el Ecuador la hemos pasado mal, ya son frescos los recuerdos a propósito del tema carcelario que dices, a propósito de todo el servicio de salud, obviamente en relación a la pandemia, acá hemos documentado e investigado todo lo que han pasado y sufrido, especialmente familias pobres, porque hay una cuestión acá que hay que considerar, que es la desigualdad social como escenario de fondo para que esta necesidad de que los derechos humanos sean carne viva, ¿no? Y aterricen en una realidad cotidiana cada vez, a veces se vuelvan lejanas. En esto, ¿no? En relación, por ejemplo, a familias que todavía buscan los cuerpos de los fallecidos en la pandemia, y en manos del sistema de salud pública, ¿no? Hay una centena de familias que aún están en esas. Acá en Guayaquil, que esto estamos hablando de que la organización en la cual represento tiene su foco acá en Guayaquil
y estos dolores que hemos sufrido acá han azotado especialmente a esta ciudad. La inseguridad, ¿no? ¿Cómo no sentirnos indefensos? Y parecería ser que el Estado se siente un poco desarmado, y ya lo ha confesado, ¿no? Obviamente han habido confesiones de debilidad por parte de quienes deberían detener a estos temores y garantizarnos la vida, la integridad física, la justicia. Fíjense que la justicia sigue siendo un derecho bastante devaluado, ¿no? En esto. Y eso son, digamos, cuestiones que no nos deberían detener y sentir pesimistas, digo, ¿no? Que creemos acá que sobre todo lo que puede hacer cambiar esta realidad son, digamos, las personas que la sufren y que sufren las violaciones a los derechos, me refiero, y que luchan por que eso no sea, digamos, algo más y que se les haga fácil a los responsables, como dicen, pasar la página, sino que hay que siempre reclamarlos. Creemos que ese punto del horizonte cada vez puede estar yendo, pareciendo ser más cerca, ciudadanía que reclama sus derechos, que está empoderada de ellos, ¿no? En esto. Ahora, pienso, Billy, que más que devaluado el derecho a la justicia, pienso inevitablemente en una metáfora, ¿no? En una comparación. Si un derecho, en lugar de ser tal, se convierte en una mercancía, es decir, si en una nación cualquiera de X continente la justicia no es un derecho, sino una mercancía, tenemos un problema de cajón, de entrada. Y lo planteo así porque, sin duda, los últimos antecedentes están evidenciando aquello. Una especie de desaliento popular ante la administración de justicia. Y no hablo solamente de liberar a un delincuente que horas antes había asaltado a una persona con un arma que colocó en su cabeza. Estoy hablando también de líderes de organizaciones delictivas que finalmente logran obtener la libertad a través de la figura de la prelibertad, cumpliendo el 60% de la pena de acuerdo a la legislación penal vigente, o también acogiéndose a otros instrumentos en el marco jurídico. Hablo de esa justicia a la que todos deberían de acudir con plena certeza y confianza. Tú hablabas de la devaluación del derecho de la justicia, pero yo pienso que aparte de esa devaluación, estamos ante un escenario en el que la justicia no es precisamente un derecho, sino una mercancía, como cuando vamos a las estanterías de un supermercado, Billy. Sí, sin duda. Y estos episodios en las cárceles nos han vuelto a una realidad que a veces olvidamos, pero que ha estado conviviendo con nosotros desde hace mucho y agravándose, ¿no? El tema de la inseguridad y la crisis carcelaria obviamente están combinadas y nos pone ahí de frente a esa administración de justicia y a los cuerpos de seguridad, digamos, en el banquillo, porque, digamos, es esta combinación de instituciones que en primer lugar deberían estar garantizándonos la seguridad y el ejercicio de la justicia plena, en realidad. Y acá lo que se ve, lastimosamente, es que quien tiene cómo pagar tanto su seguridad como la justicia es el que está librado de culpa y exonerado de todo señalamiento, independientemente de su responsabilidad, ¿no? Como tú lo has dicho y yo coincido, eh, estos derechos parecería ser que se han vuelto una mercancía que solo se puede adquirir y acceder a ellos a partir del pago y es una moneda de transacción por lucro, ¿no? Y donde, digamos, se ve que el Estado de Derecho que deberían garantizarnos que todos seamos medidos por la misma vara,
no es tan así en esto, que hay diferentes formas de observar según cuánto tiene para pagar. Y esto pensando en la tremenda corrupción que hay en el Estado, ¿no? Y que cómplice también la sociedad entera, ¿no? Esto no es solamente un problema de los funcionarios públicos o de las instituciones, que es lo peor cuando esto se vuelve sistémico, sino también de la sociedad civil que entra en ese juego, ¿no? Y eso encadena realmente cualquier tipo de desarrollo y de futuro en materia de derechos humanos. Ahora hablemos de la descomposición también, Billy, porque no nos podemos abstraer. En un país, como sucede en el mundo también, que aún no logra librarse de la pandemia, donde todavía hay un número significativo de cuerpos extraviados en hospitales públicos y del IES, es decir, gente que aún no logra darle cristiana sepultura a su ser querido, y que de manera inmediata asistimos a otra crisis y a otro caos a nivel penitenciario, donde entre ellos se empiezan a matar, entre ellos se empiezan a quemar, entre ellos se empiezan a mutilar, y de pronto el escenario de la pandemia se convirtió en un espejo también en el sistema penitenciario porque no se podían identificar los cuerpos. Hay procedimientos en criminalística que se fundamentan en tres segmentos o tres instancias, que tienen que ver primero con la identificación necrodactilar con las huellas digitales. Si no se logra el objetivo con ese primer paso, van a la segunda instancia, que tiene que ver con un examen antropológico, esto es, cicatrices, tatuajes, alguna marca en su piel o algo similar, y si tampoco se llega a identificar ese cuerpo a través de ese mecanismo, la última y definitiva instancia, que se entiende es la infalible, es el examen de ADN. En medio de esas circunstancias, que parecerían una especie de película que se vuelve a repetir, antes con la pandemia, ahora con la crisis carcelaria, al final se están garantizando los derechos de todos a propósito de la Declaración Universal. Sí, y es importante este foco que haces con relación a estos graves problemas que ahora los vemos en una dimensión mayor, ¿no? Si bien es cierto y hay que considerar eso, de un tiempo acá tenemos un departamento de criminalística y ciencias forenses relativamente bastante equipado. Eso hace relativamente poco tiempo no lo teníamos, ¿no? Ahora en Guayaquil, donde antes, recordemos, quienes tenemos más de 25 o 30 años, existía un cuartel de muy mala traza. Me refiero al cuartel de la PJ. Incluso nosotros habíamos registrado, porque yo estoy en esta labor de ya tanto tiempo, que ahí al interior de ese cuartel de la PJ era sitio de maltratos y tortura en esto. Y de larga data también. Pero hubo una modernización en esto y se contó ahora con un edificio y con, parecería ser, instrumentos técnicos que nos dan una buena impresión, al menos. Pero me parece que de todas maneras, considerando ese adelanto tecnológico de esta suerte de prácticas técnicas, porque el tema forense son temas especializados. Obviamente, ¿no? Ahí hay una combinación entre el aspecto médico, pero también el aspecto legal, pero también el aspecto psicosocial, considerando los daños que hay en la familia, en la comunidad. Hay toda una complejidad que nace a propósito de la práctica forense. Este, parecería que de todas maneras estamos un paso atrás. Creo que debido a estos episodios tan, tan graves que hemos padecido, ¿no? Lo que nos ha dejado la pandemia, nosotros estuvimos ahí
viendo y documentando todo ese esfuerzo, porque efectivamente lo hubo, de estos médicos forenses que no lograban llegar a tiempo y los cuerpos de personas fallecidas permanecieron días en casas de sus parientes, que incluso tuvieron ya forzados a ponerlos en la vía pública, ¿no? Es una cosa que nos estremece hasta ahora. Seguramente no lo vamos a olvidar fácilmente, lo que hemos vivido en primer lugar, esta situación. Pero finalmente llegaron. Y en ese juzgamiento de ese episodio amargo, me refiero a los extravíos de cuerpos en manos del sistema de salud pública, señalaron que había dificultades. O sea, creo que hay, digamos, al menos una clara conducta de señalar los límites que se tienen. Y eso es bueno. O sea, yo creo que lo que más debemos de procurar es ser francos, incluso si no podemos, si no tenemos capacidad, si nos hace falta para poder cubrir toda la demanda que tenemos enfrente, confesar la incapacidad pensando que hay detrás personas, familias que necesitan que se les diga la verdad en esto. Y eso, en relación a esa conducta institucional, poco se ha tenido, y eso es un poco la mayor culpa, diría, institucional, que se tuvo que hacer una reclamación judicial y que el juez obligue a estas instituciones a pedirles disculpas a estas familias para que estas instituciones de manera muy parca lo hagan. Fíjense lo que hemos tenido que hacer. Eso habla no también de nuestra cultura. Creo que culturalmente no hemos podido manejar bien esta situación en términos de instituciones que deberían haber estado mucho más sensibles al dolor de estos parientes, incluso ahora con relación a las masacres, y que no lo han sido, se han cerrado, se han temerosamente vuelto herméticas frente al dolor de las personas que han estado ahí enfrente. Y sobre eso vamos a ahondar en el siguiente bloque. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias. ATM capacita conductores de tricimotos en temas de seguridad vial. Desde el año 2017 se han alcanzado un total de 487.737 usuarios en Guayaquil. En el sector de Bastión Popular, al noroeste de la ciudad, 21 socios y conductores de tricimotos agrupados en la cooperativa Venceremos Unidos fueron capacitados por personal de la Dirección de Sostenibilidad y Seguridad Vial de la ATM. Los temas abordados fueron seguridad vial, el respeto a las normas de tránsito, servicio al usuario, señalización y procedimientos de los servicios que brinda la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM. En lo que va del presente año 2021, se ha capacitado a todo este personal en temas de seguridad vial a unas 5.248 personas, entre transportistas, taxistas, choferes de buses, transporte pesado y motociclistas, incluidos conductores de tricimotos. La ATM mantiene su campaña permanente, contando con el apoyo de la ciudadanía, con el fin de lograr una movilidad eficiente en Guayaquil. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Fin del espacio de las menciones publicitarias. Pausa comercial. Esto es el Purgatorio FM en Caché. Ok, vamos al segundo bloque, Billy. Un poquito de agua también. Un poquito de agua. Dame un segundo nomás. Bueno, hasta eso ya avanzamos. Ok. Vamos al segundo bloque, 5, 4, 3, 2. Estamos con Billy Navarrete, él es el principal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, a propósito de la conmemoración de los 73 años que se cumplieron ayer de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Billy, hubo una visita hace poco de una delegación con comisionados de la CIDH, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que sin duda lo que buscaba era levantar información. Me acuerdo tanto que yo estuve pendiente de la visita de estos delegados
en la cárcel de la zona 8, es decir, en el centro regional. Estuvieron cerca de 4 horas y luego pasaron a la cárcel de mujeres de la penitenciaría, que son dos estructuras diferentes, en un mismo sitio, no más de 1 hora. Luego tuvieron una corta entrevista con el gobernador del Guayas, el economista Pablo Rosemena, y finalmente, quizás, la visita que fue más sustancial, y hablo por la audiencia que tuvieron en ese momento los familiares de las personas privadas de la libertad que fallecieron, los que fueron asesinados y demás, se dio en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo. Allí ustedes también participaron en conjunto con los delegados de la CIDH. ¿Creen ustedes que esa visita fue fructífera? Este informe debería de salir, si no me equivoco, la otra semana, Billy, porque hablaron de 10 días. Al final se cumplió el objetivo. ¿Cuál fue la proyección que tuvo el comité permanente? Bueno, lo primero que hay que señalar es que estas visitas gozan de la autorización del gobierno para realizarse. Es decir, no son súbitas ni imprevistas. Hay todo un proceso, incluso diplomático, de estos mecanismos de observancia intergubernamental, porque el sistema interamericano es una instancia intergubernamental. Son los estados, por decir lo menos, en los gobiernos de América Latina la que crean estas instancias de observancia de las acciones de ellos mismos, de esos gobiernos. Es una cosa bastante importante y que el sistema interamericano con relación, por ejemplo, al sistema europeo o el sistema africano, mucho menos, es bastante ágil. Esos mismos sistemas, el sistema europeo de derechos humanos, el africano, el asiático, ni qué decir, son bastante, por decirlo menos, burocráticos. Poco, no se lo ve, no se lo siente. Acá, por suerte, en América Latina contamos con el sistema interamericano bastante ágil, aunque de todas maneras, para las reclamaciones que, por ejemplo, nosotros tenemos en ese ámbito, los procesos son lentos, todavía nos parecen lentos. Y es por la congestión, debido a que, digamos, están bastante cerca a las realidades de estos países, estos aparatos de monitoreo, estos aparatos de observancia de derechos humanos. Y entonces, una vez que ocurre hechos como lo que han ocurrido en las cárceles, es el gobierno el que invita a estos mecanismos para que hagan estos levantamientos de información en terreno, misiones in situ, ese es el nombre que poseen. Obviamente, ellos han venido, al menos en este año, produciendo 2 o 3, si no me equivoco, pronunciamientos sobre esta cadena de masacres que han ocurrido en Ecuador. En esto, señalando incluso, obviamente, recomendaciones que el Estado tiene que cumplir. Entonces, con ese antecedente es que finalmente llegan. Desde hace mucho, creo que a finales de la década del 90, ellos estuvieron también visitando cárceles. En Ecuador era otra realidad, obviamente, para bueno y para malo, en esto. La realidad carcelaria de ese entonces, de los años 90 me refiero, en esto. Había cosas positivas que funcionaban, pero también cosas que no cabía. Y tuvimos en ese entonces, hay un informe sobre una misión igual que esta, un poco más extendida. Estuvieron acá, al menos en Guayaquil, varios días. Y una de las cárceles que visitaron fue la penitenciaría, e ingresaron a la penitenciaría. En ese entonces recuerdo que ni siquiera la Defensoría del Pueblo existía en esto. Y bueno, ahora fue bastante relámpago esto, pero lo que sí creo que logró es que ellos puedan tener, digamos, palpar la magnitud del problema que estamos atravesando. A tal punto que no pudieron ingresar
a un área del sistema carcelario, el centro, digamos, de todo este episodio, me refiero a la penitenciaría, la cárcel de varones, porque obviamente no se tiene control del Estado sobre ese sitio. Y creo que no hubo duda, y no les quedó duda, de que eso es una realidad. Y creo que eso obviamente en ese informe que estamos esperando se va a incluir, y que nos sirve a nosotros. O sea, habría que entender que el principal beneficiario de una visita así y del instrumento que finalmente elaboren es la sociedad ecuatoriana, para fortalecer sus instituciones, porque esto lo tenemos que resolver nosotros. Nadie nos lo va a hacer la tarea. Esto lo tenemos que resolver nosotros con las instituciones que tenemos, con las autoridades que tenemos, con la sociedad civil que tenemos en esto. Y una de las cosas que creo que cabe y que hicimos ahí, pusimos en evidencia, lo remarcamos, es la necesidad de que el tema carcelario se abra a la participación de otros actores que no solamente sean funcionarios en el ámbito de la seguridad, los que tengan que ver con las cárceles. De un tiempo acá, en relación al modelo carcelario, se excluyó a la sociedad civil. Nosotros mismos, desde el 2012, no hemos podido ingresar a las cárceles para hacer el trabajo que queremos hacer, y que la versión oficial tenga un contraste, ¿no?, con otras ópticas. Incluso los medios de comunicación fueron ahí proscritos en esto. Y ese mundo se quedó, digamos, aislado, y se fue incomunicando del resto. Y quienes tenían privilegios fueron estos grupos que ahora se han vuelto violentos y que tienen control sobre el sistema carcelario. Estamos con Billy Navarrete, él es el principal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, a propósito de la conmemoración de los 73 años de la Declaración Universal, que se llevó a cabo el día de ayer, 10 de diciembre. Billy, en la matanza de septiembre, entre el 29 y 30, hablo en la penitenciaría del Litoral, hubo un poco más de 116 fallecidos, ejecutados. Nos puso esa masacre en el quinto lugar de las más grandes masacres en Latinoamérica, superados por Honduras en Centroamérica, Perú en nuestro continente, luego viene República Dominicana, también en Centroamérica, y Brasil, el gigante de Sudamérica. Nosotros, lamentablemente, formamos parte de esa estadística que no nos hace ningún halago, ¿no? Yo creo que para nadie. Y al final, pues, la expectativa desde los organismos encargados de monitorear, vigilar y precautelar el fiel cumplimiento de los derechos humanos, ¿hay alguna proyección, hay algún hálito de esperanza porque vengan días mejores? Y te lo pregunto porque después del secuestro a la hija de uno de los líderes de estas agrupaciones, de alias Fito, sin duda pues hemos visto una marcada tranquilidad desde ese episodio hasta la fecha. Si tú chequeas en las últimas 2 o 3 semanas, no han existido inconvenientes, no han habido incidentes. ¿Eso tiene también una lectura? Sí, sí, sin duda. Efectivamente, este ranking de masacres en América Latina no es grato. Y estar incluidos entre los 5 países con episodios tan sangrientos como eso, para nada es algo que hay que olvidar, ni que hay que dejarlo pasar en esto, porque no se puede repetir y se tiene que, digamos, hacer un giro de timón, pero marcadísimo, profundo en esto. Y poco de eso vemos. En realidad tenemos bastante escepticismo en relación a el esclarecimiento de los hechos,
que nos pueden dar una manera librarnos de volver a vivir una situación así. El rol de la Fiscalía, por ejemplo, es bastante parco y silencioso, pensándolo en el mejor de los casos de que esté haciendo algo, pero no hay evidencia tampoco de diligencias como necesarísimas para que esto, digamos, tenga otro puerto. Y pensando en la magnitud, ¿no? Y ahí hay algunas diferencias que habría que hacer con los otros países. Por ejemplo, en el caso de Honduras, en el caso del Perú, eran contextos de lucha insurgente, donde ocurrieron estos episodios. En el caso del Perú, ahí fue un amotinamiento en dos grandes prisiones, la del Lurigancho y el Frontón, que estaban, digamos, tomados, o había mucha presencia, más bien eso, había mucha presencia de Sendero Luminoso. Y fue en ese episodio, estábamos en el régimen de Fujimori, en el largo régimen de Fujimori, cuando ocurrió, y fue, digamos, un ataque de las Fuerzas Armadas violento, con bombardeos incluidos a pabellones, Fuerza Aérea, ahí bombardeando pabellones en esto. Lo que de alguna forma se asemeja a lo que nos ha pasado es el caso del Brasil, donde hay organizaciones criminales con fines de lucro explícito que se enfrentan en esto. Creo que por ahí, y este episodio vivido en Brasil, incluso hay una película famosa, Carandiru, algunos seguramente la reconocen, una película de estas de cárceles que son bastante reconocidas y que nos dan cuenta del manejo, ¿no? que se tenía por parte de estas organizaciones criminales que se mantienen como un poder. El Comando Central se llama, ¿no? Que incluso se vuelven un actor incluso social y político en determinadas circunstancias por el poder que manejan. El control de estas fuerzas de economías ilícitas sobre las favelas de Río, de Sao Paulo, es abierto. Incluso la policía se ha vuelto casi un ente militar para, digamos, contrarrestar el avance de esto. Y lastimosamente veo que por ahí se comienza a perfilar lo que nos está pasando, lastimosamente. Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Sí, y bueno, ya a manera de conclusión, Billy, porque siempre se va volando el tiempo aquí en el purgatorio, me pasa frecuentemente. Me acordaba también del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que no existe, prácticamente es nula en estados que están sometidos por las férulas, ¿no? Por dictaduras o por gobiernos autócratas, ¿no? Donde lamentablemente pues el ejercicio de la palabra y la opinión simplemente está bajo las botas o los fusiles. Y me he acordado de Voltaire, Billy, que decía, no podré estar de acuerdo con lo que tú piensas, pero estoy dispuesto a defender con mi vida tu derecho a decirlo. Y yo agregaría que los derechos humanos, Billy, dejen de ser finalmente una proclamación, ¿no? Que deje de ser una aspiración, un enunciado y quizás en muchas ocasiones una utopía, sino que se empiecen a materializar. Y de eso no solo depende de la gente, sino de un Estado donde se garanticen sus derechos y que esas instituciones de esos estados también asuman su papel de manera cabal. Gracias, Billy, por haber aceptado esta invitación. Ha sido un placer conversar como tantas veces, pero bueno, ahora de manera más extendida espero te haya agradado el espacio aquí en el Purgatorio. Sin duda, Jorge, ha sido bastante buena la conversación en realidad. Y gracias por mantener este espacio. Como dice, la libertad de expresión es algo fundamental para toda sociedad democrática.
y una manera para encontrarnos también en el Así es. diálogo. Muchas gracias a ti, Billy. Que tengas un excelente fin de semana. A ustedes, muchas gracias por la permanente deferencia aquí en el Purgatorio a través de Caché en la 90.9 FM en Guayas y 94.9 en Santa Elena también, Billy. Salimos en Santa Elena y además en la provincia de Los Ríos, ¿no? Allí Qué tenemos bueno. nuestra transmisión Soy, interprovincial. soy peninsular. Ah, sí, Mucha qué honra. bien, qué bien. La Sí, península es tengo maravillosa. mi corazón enterrado en Salinas, en San Lorenzo. Qué maravilla. Muy bien. Un fuerte abrazo, Billy. Hasta la próxima. Buen Hasta día. luego. Buen día.